Hola, ¿qué tal? En este ejercicio de filosofía para todos hablaremos de un problema filosófico y epistemológico muy interesante que es el problema del conocimiento. Vamos a desarrollar de manera general los temas del problema del conocimiento, los supuestos filosóficos que existen para responder a este problema, los cambios de paradigma que hubo entre Descartes y Rorty y por último desarrollaremos un poco las ideas de Kant que dieron un giro muy importante a toda esta teoría. Vamos a comenzar hablando del problema del conocimiento. ¿Cuál es este problema o a qué nos referimos al mencionar el problema del conocimiento? Bueno, es un problema que existe porque cuando hablamos de conocer, o sea, que un sujeto ponga la atención en un objeto, nos enfrentamos a una dificultad básica. Los sujetos, o sea, nosotros, las personas que podemos pensar y razonar, y los objetos, o sea, las cosas que queremos conocer, vivimos en dos mundos distintos que nunca se tocan en realidad. Mientras el sujeto reside en la esfera de la mente donde viene nuestra razón, el objeto reside en la realidad concreta, en planos metafísicos distintos, se podría decir. Entonces, el problema del conocimiento nos plantea esta pregunta: ¿podemos conocer la realidad tal cual es o solo hacernos una idea? En el esfuerzo por responder a esta pregunta nacieron los supuestos filosóficos, que son las ideas previas a todo y que nos permiten organizar la realidad. Estos supuestos se pueden dividir en cuatro grandes corrientes. El racionalismo, representado por filósofos como Platón, Descartes o Spinoza; el empirismo, por filósofos como Locke, Hume o Bacon; el intelectualismo, por filósofos como Aristóteles y Santo Tomás de Aquino; y el apriorismo, que es representado principalmente por Kant. En el racionalismo se sustentaba que todo viene de la razón. Ellos pensaban que antes de cualquier experiencia ya tenemos ideas en nuestra mente y que con ellas podemos encontrar las verdades universales. Los empiristas, por su parte, decían que todo viene de la experiencia. Ellos confiaban en los sentidos, la vista, el tacto, el oído, como los medios por los que podemos formar nuestras ideas. Creían que la mente no nace con ideas preconcebidas, sino como una hoja en blanco. Los exponentes del intelectualismo llegaron a un punto medio. Ellos dijeron: primero sentimos y luego pensamos. Aristóteles y Santo Tomás de Aquino veían la experiencia como la base para el conocimiento, pero ésta siempre debía ser interpretada por la razón. Y después llegó Kant y dio un giro de 180 grados a toda esta filosofía, al decir que primero pensamos y luego sentimos, pues nuestra mente le pone formas a la realidad, le dibuja los límites a los objetos y posteriormente nuestros sentidos llenan esos límites. Este cambio que propuso Kant, que se denominó el giro copernicano, se expondrá con más detalle un poquito más adelante. Y es que antes de ahondar en Kant, vale la pena mencionar una corriente filosófica no tan popular, pero que aportó una visión distinta sobre el conocimiento y la verdad, que fue el pragmatismo. Antes, en el siglo XVII, Descartes se esforzaba por encontrar verdades firmes, seguras, utilizando un método claro. Él buscó un piso sólido para el conocimiento. Pero siglos después, en el siglo XIX o en el siglo XX, Rorty, junto con otros filósofos, concluyen algo radicalmente diferente. La verdad no es algo que encontramos, sino algo que construimos conversando. Para ellos, lo que llamamos verdad depende del diálogo y del consenso de una comunidad. Así ya no se trata de descubrir una verdad eterna, sino de ponernos de acuerdo en qué nos resulta bueno creer. Este pragmatismo fue una corriente que consideraba que el conocimiento se extrae de la práctica y por lo tanto, si el conocimiento no tiene una utilidad práctica, no es de importancia. Y aunque tuvo múltiples seguidores y detractores, el pragmatismo nos deja ese aprendizaje valioso, que la verdad también puede ser conversación y que la verdad también se puede construir mediante el diálogo entre personas. Así por último, regresamos a Kant, quien hace una propuesta que combina lo mejor de las teorías anteriores. Él dice que la mente no es una hoja en blanco, pero que tampoco tiene todo escrito. Y existe una analogía que me gusta utilizar para explicarlo. Él dice que la mente es como un par de lentes invisibles que le dan forma a lo que vemos. Y así como las personas con problemas de visión no pueden ver si no utilizan sus lentes,
Nuestra mente o nuestra razón no podría entender la realidad si ésta propiamente no le da antes una forma. Entonces, ver el mundo tal cual es siempre será imposible, pero nuestra mente le da un orden para que podamos entenderlo, y él se enfoca en eso. El mundo que no podemos razonar no es tan importante. Lo importante es lo que la mente forma para que podamos entender el mundo.